Ok. Muy buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Leofranco Rodríguez Rojas y tengo el grato placer de darles una cálida bienvenida a la primera sesión del Diplomado de Derecho Procesal Civil. Se desarrollará el tema de principios del proceso civil y tutela jurisdiccional efectiva, y para ello contaremos con el distinguido ponente Jaime Heredia, quien es abogado y profesor universitario con una sólida experiencia en el campo legal. Actualmente es socio principal en el bufete de abogados Rodríguez Angobaldo Abogados, donde ha trabajado desde abril de 2018 hasta la actualidad. Es graduado de la Universidad de San Martín de Porres, donde obtuvo el título de abogado. Además, completó estudios de posgrado y maestría del Derecho Procesal en la misma institución entre 2006 y 2009. Estimado doctor, deseo el uso de la palabra para que pueda iniciar la sesión del día de hoy. Bien, muchas gracias a Bill Lawyer. ¿Me confirma si se me escucha bien? Sí, doctor, se le escucha muy bien. Ok, buenas tardes con todos. En esta sesión se me ha encargado que trate el tema referido a los principios del proceso civil y la tutela jurisdiccional efectiva. He preparado unas diapositivas que luego podré compartir con ustedes al término de la sesión. Así que si me habilitas, por favor, para compartir. Un momento, doctor. ¿Ya puede compartirlo? Ok, a ver. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, voy a ponerla a toda pantalla, pero me avisa si va corriendo, ¿ya? Porque a veces he visto que no, por alguna razón no corre las diapositivas. Sí, está bien, yo le aviso, doctor. Ok, vamos a pasar a la primera diapositiva, es el título que les acabo de indicar. ¿Me avisa si pasó? Sí, sí pasó. Pasó, ya, ok. Eh, Siempre que me piden hablar sobre los principios del proceso, y vamos a ver también, por supuesto, los del procedimiento, vamos a también revisar aquellos que hacen al proceso de oralidad civil. No podemos empezar, creo yo, sin poner en contexto sobre qué vamos a hablar, y eso nos lleva al origen, y eso tiene que ver con un entendimiento cabal de lo que es propiamente el proceso judicial. Y yo siempre inicio con esta diapositiva y con esta definición del profesor Juan Monroy Galvez, que me parece muy completa. La voy a leer primero y luego vamos a irla, digamos, desmenuzando, si cabe el término. El proceso judicial es el conjunto dialéctico de actos ejecutados con sujeción a determinadas reglas más o menos rígidas, realizadas durante el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado por distintos sujetos que se relacionan entre sí con intereses idénticos, diferentes o contradictorios, pero vinculados intrínsecamente por fines privados o públicos. Reitero, definición del profesor Juan Monroy Galvez. Veamos. Cuando hablamos de que el proceso judicial es un conjunto dialéctico de actos, nos estamos refiriendo al, al movimiento de la dialéctica, ¿no? Y el movimiento de la dialéctica básicamente lo que propone es la contraposición de dos ideas para surgir en una tercera. Pero a la vez cuando surge esta tercera, luego se contrapone con otra idea y surge una nueva tercera, y esa dinámica es la que genera un movimiento y genera una corriente de discusión sobre nuevas ideas. Y esto se traslada al proceso judicial, de alguna manera, cuando hablamos de que el proceso dialéctico tiene tres partes. La tesis, que es la primera posición que se contrapone, con la antítesis, que es la segunda posición que se contrapone, y como es evidente que se contraponen, tienen que ser pues contradictorias, ¿no? Y luego de ello surge una síntesis. Esa síntesis luego pasa a ser una nueva tesis que se contrapondrá a una nueva antítesis y surgirá una nueva síntesis que a su vez se convertirá en una nueva tesis y así en adelante. Entonces, cuando hablamos de la tesis,
Estamos hablando en particular de lo que sería en inicio, en etapa postulatoria, la demanda y además todos los actos del demandante en procura de que su pretensión sea estimada favorablemente por el juez. Como contraparte de eso, tenemos la antítesis, que es la negación de la tesis y que en este caso estaría conformada por la contestación de la demanda por parte del demandado y los actos del demandado en procura de buscar que la pretensión que se hace valer contra él, propuesta por la parte demandante, sea por el contrario desestimada. Y claro, el juez tiene las dos posiciones de las partes y tiene que decidir sobre cuál es aquella que debe ser amparada, lo cual supone que deba emitir una decisión y esa decisión la conocemos como una sentencia, pero también puede ser un auto, porque esta dialéctica también se puede traspolar, por ejemplo, a un pedido de nulidad. El pedido de nulidad se corre traslado, la parte contraria alegará que no hay nulidad y el juez tendrá que resolver si hay o no nulidad. Cuando la parte demandada deduce excepciones, le corren traslado a la parte demandante, la parte demandante absuelve y el juez tiene que emitir una decisión. En ambos casos emitirá un auto, pero cuando tenga que resolver sobre la pretensión en una decisión de fondo, emitirá una sentencia. Y claro, vamos a ponernos en este último caso. Se emite una sentencia de primera instancia que va a ser la síntesis, que es el resultado de la contraposición que hace el juez de la tesis y la antítesis, pero esa síntesis, que es la decisión judicial, que es la sentencia, se va a convertir en la nueva tesis. ¿Y cuál va a ser la antítesis? Si ya estamos hablando de una etapa impugnatoria, esa antítesis será evidentemente el recurso de apelación. Y luego de ello tendremos una nueva síntesis que será una nueva decisión judicial, pero esta vez la que se emita en instancia de revisión, en segunda instancia a nivel judicial. Y eventualmente esta decisión de segunda instancia, cuando corresponda la posibilidad de una impugnación extraordinaria a través del recurso de casación, será la sentencia de vista que se convertirá en la nueva tesis y vendrá la antítesis, que en este caso será en etapa impugnatoria la interposición del recurso de casación y finalmente, cuando el caso sea elevado a la Corte Suprema, emitirá una nueva decisión que se pronuncie y resuelva sobre la fundabilidad o no de esa pretensión impugnatoria contenida en el recurso de casación. Entonces, esa es la dialéctica que se da en el proceso. Evidentemente, no podemos ir per secula seculorum, porque como ustedes comprenderán y conocen, el proceso judicial tiene etapas, es finito y no dura toda la vida. Entonces, luego de que pasamos de la etapa postulatoria, pasamos a la etapa probatoria, pasamos a la etapa decisoria, pasamos a la etapa impugnatoria y luego pasamos a la etapa de ejecución. No hay posibilidad de seguir discutiendo en el tiempo luego de estas etapas. Entonces, estos actos que son consecuencia de esta dialéctica se ejecutan en el proceso con sujeción a determinadas reglas que son más o menos rígidas. Esas reglas más o menos rígidas se encuentran, en el caso del proceso civil, en el Código Procesal Civil, que son las disposiciones normativas que van a regular el proceso y va a establecer cómo es que tiene que interponerse la demanda, qué debe contener la demanda, a su turno qué debe contener la contestación, eventualmente la reconvención, los traslados, las etapas postulatorias, ya dije, la etapa de saneamiento, la etapa probatoria, y todo eso está ya previamente determinado. Y cuando hablamos de reglas más o menos rígidas es porque, por ejemplo, se me ocurre ahorita mencionar lo que regula el artículo 426, perdón, del Código Procesal Civil, cuando regula la posibilidad de que cuando el juez califica la demanda, si encuentra que hay alguna omisión, puede otorgarle un plazo de 10 días como máximo para la subsanación respectiva.
Evidentemente ese es un plazo de máximo, pero esa es una regla que es más o menos rígida en tanto que el juez puede, dentro de ese tiempo, otorgar un plazo menor, ¿no? Y eventualmente, si otorga un plazo menor y hay la posibilidad de que en el plazo menor, por más esfuerzo que haga la parte demandante, no pueda procurar en ese tiempo otorgado el cumplimiento de lo que fue objeto de la inadmisibilidad, eventualmente, si lo justifica, puede pedir una prórroga. Y el juez debiera dar la prórroga atendiendo a que no tendría ningún sentido rechazarla para que luego el demandante tenga que volver a activar la jurisdicción con una nueva demanda. Entonces ahí el juez se mueve en el ámbito de las reglas que ya están previamente determinadas y por supuesto también en lo que corresponde a los demás sujetos procesales. Pero toda esta actuación y todas estas reglas se realizan durante el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, que se ejerce a través de, primero, el pedido de tutela por parte del que considera que tiene derecho al cumplimiento de una prestación, por ejemplo, que está resistida o negada por la contraparte que va a tener la condición o calidad de parte demandada en el proceso, y esa tutela se solicita ante el juez, que es el funcionario que a través de la organización estatal está premunido de la jurisdicción y con la competencia que le haya sido asignada para resolver determinadas materias, y es él el que va a ser el director del proceso y el que va a organizar el proceso de modo que con la demanda y los actos consecutivos pueda estar en la posibilidad de emitir una decisión que agote la instancia y que resuelva la controversia o que elimine la incertidumbre jurídica de ser el caso. Y esta función jurisdiccional se realiza por distintos sujetos que se relacionan entre sí con intereses idénticos, diferentes o contradictorios. Esto es así porque, por ejemplo, puede haber una demanda que contenga una pretensión de separación convencional y divorcio ulterior que presentan de común o de acuerdo los cónyuges y por tanto ambos tienen la condición de parte demandante de esa tutela para disolver el vínculo matrimonial. Pero también dentro de este mismo ejemplo podría darse el caso que los cónyuges no van a divorciarse por mutuo acuerdo, sino que uno demanda al otro por una causal de divorcio establecida en el Código Civil. Y probablemente, para que el ejemplo se entienda, la parte demandante considera que se ha incurrido por la parte demandada en una causal que amerita el divorcio y seguramente el demandado la resistirá, la negará y la va a contradecir y va a solicitar que se mantenga el matrimonio. Pero todos estos actos dialécticos que se ejecutan sujetas a determinadas reglas más o menos rígidas que son realizadas durante el ejercicio de la función jurisdiccional por distintos sujetos, están vinculados intrínsecamente por fines privados o públicos. Y claro, esto tiene que ver con lo que vamos a ver luego en el sentido de que la finalidad del proceso es fundamentalmente resolver una controversia, pero también lograr la paz social, porque cuando el juez resuelve una controversia o elimina una incertidumbre jurídica, lo que está haciendo es eliminar un conflicto dentro de la sociedad. Y en algunos casos, cuando estas decisiones alcanzan la categoría de precedente, con mayor razón, porque eso permitirá incluso evitar la conflictividad, sabiendo que por predictibilidad el Poder Judicial ya tiene una posición sobre determinada controversia y eso puede eventualmente desalentar demandas que en el tiempo no van a tener ninguna posibilidad de ser amparadas. Entonces, por eso es que esta definición me gusta en lo particular porque permite, digamos, una lectura integral de lo que es el proceso judicial. Para mí es una de las más completas. ¿Me indican, por favor, si pasó la diapositiva? Sí, sí pasó, doctor. Ok, gracias. Ahora bien, dicho esto y, digamos, luego de haber esbozado una definición de lo que es el proceso, la pregunta es, ¿y esto es distinto del procedimiento? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Y ahí seguimos en esta diapositiva el profesor Fenech Navarro, profesor español, que propuso la teoría ferroviaria del derecho procesal, donde él dice
que el tren es el proceso y la vía el procedimiento. Entonces, el tren es el proceso y el procedimiento son las vías del tren que lo van a llevar de un punto al otro. De un punto que es la interposición de la demanda a una sentencia firme y eventualmente con la ejecución respectiva si fuera una sentencia de condena y no una mera declarativa. Entonces, evidentemente, el proceso, dependiendo de la regulación en cada normativa jurídica estatal, va a tener un procedimiento que puede ir por la derecha, que puede ir por la izquierda, que va a ir de frente, luego va a voltear, pero esas son las reglas que nos van a ir conduciendo a lo largo del proceso y como dije yo, están ya predeterminadas y son de conocimiento antelado a los justiciables porque están reguladas en el Código Procesal Civil. Entonces, el procedimiento sería entonces este conjunto de normas o reglas de conducta que regulan la actividad, participación y las facultades y deberes de los sujetos procesales y también la forma de los actos realizados en un proceso o en parte de este, provistos por el Estado con anticipación a su inicio. De modo tal que cuando el sujeto procesal que se considera tiene la condición de demandante porque tiene una pretensión que quiere hacer valer contra el demandado, y pregunte cómo interpone la demanda, cuál es la competencia, las reglas de cuantía, qué requisitos debe tener la demanda, tendrá que recurrir al Código Procesal Civil y revisar los capítulos pertinentes para poder construir y elaborar su demanda y que aquella cumpla con todos los requisitos o pena, como ya dije, eventualmente de ser pasible de una inadmisibilidad inicial, cuando no, en su caso, de una improcedencia liminar, si es que no se han cumplido o no se han verificado los presupuestos procesales para la admisión de la demanda y la oportuna emisión de una decisión sobre el fondo. Principios del proceso. Dentro de los principios del proceso vamos a dividirlos en aquellos que son indispensables para la existencia de un proceso. Estos son fundamentales y tenemos el principio de interés público o en general del proceso que persigue la armonía, la paz y la justicia social. Ya señalé hace un momento que se resuelve una controversia y se elimina un conflicto de la sociedad y por tanto hay una satisfacción privada, pero que también trasciende al ámbito público. El carácter exclusivo y obligatorio de la función jurisdiccional del Estado, lo que supone la prohibición de la justicia privada y la obligatoriedad de las decisiones judiciales. Acá, por cierto, no nos estamos refiriendo, cuando hablo de prohibición de justicia privada, a el arbitraje, porque el arbitraje es también una jurisdicción reconocida por la Constitución de nuestro país. Ahí, cuando hablamos de prohibición de la justicia privada, nos estamos refiriendo básicamente a la justicia por mano propia, salvo los casos específicamente regulados en el Código Civil, como puede ser, por ejemplo, aquella norma regulada en el libro de Derechos Reales, de que cuando hay una rama que pasa del inmueble colindante a mi propiedad y traspasa los límites y se ingresa a mi propiedad, yo sin permiso del vecino puedo agarrar y cortar aquella parte que se introduce en mi propiedad. O luego también la defensa posesoria sujeta a los límites que establece el artículo 9, 21 y demás del Código Civil. Y por supuesto la obligatoriedad de las decisiones judiciales entendidas como parte de la jurisdicción, que es el hecho de que el juez pueda ejecutar y que la parte vencida, si se resiste, pueda de alguna manera contra eso ejecutar el fallo para lograr justamente esta justicia social. Reitero, cuando estamos hablando fundamentalmente de aquellas sentencias condenatorias, porque las sentencias constitutivas y las declarativas no requieren de una ejecución forzada, sino en algún caso de una ejecución impropia, porque de pronto hay que hacer alguna inscripción registral o alguna actuación que no supone propiamente un acto de ejecución forzada, como está regulado en nuestro Código Procesal Civil. La independencia de la autoridad judicial, en tanto se rechaza toda coacción de gobernantes y legisladores,
La independencia judicial, además, está reconocida en la Constitución, en el artículo 139 de la Constitución, y bajo esa autonomía, bajo esa independencia, los jueces pueden emitir sus decisiones sin que puedan ser objeto de alguna intromisión por terceros, ¿no? Ellos son libres y, claro, en la idea de que hay una independencia, eso debe ser respetado también desde fuera, aun cuando a veces mediáticamente, sobre todo en los temas penales, como ustedes podrán ser testigos, siempre hay pronunciamientos de jueces, pronunciamiento de congresistas o de ministros o de actores políticos que tratan un poco de generar algún tema de ruido cuando hay pendiente una decisión judicial relevante, como las que han venido pasando últimamente en casos sonados y mediáticos, ¿no? Pero ante ello, por supuesto, el juez tiene la independencia para resolver conforme a derecho. La imparcialidad rigurosa de los funcionarios judiciales, ¿no? Al juez le está vedado conocer y resolver asuntos en que sus intereses personales se encuentran en conflicto con su obligación de aplicar rigurosamente el derecho. Cuando esto no es apreciado por el juez y hay un interés que trasciende a la actuación del juez y que eso está y eso se puede probar y el juez, no obstante ello, se mantiene en el proceso, existe la institución de la recusación para poder apartar a ese juez en tanto no acredita para las partes el deber de imparcialidad y más bien acusa una parcialidad con alguna de las partes que en su momento, por más que él asuma que objetivamente no va a ser parcializado, el ámbito subjetivo determina que esa siempre puede ser una posibilidad, porque al final el juez no va a decir que le da la razón a una de las partes porque tiene una relación de amistad cercana, no lo va a decir, pero sí probablemente lo sienta cuando emita la decisión y eso es lo que se quiere evitar a través de la posibilidad de que una parte no sea juzgada por un juez que sea imparcial. Y reitero, ante ello hay instrumentos y remedios como la recusación. La igualdad de las partes ante la ley procesal y en el proceso. Las partes gozan de iguales oportunidades de defensa y no se aceptan los procedimientos privilegiados en función de raza o patrimonio. De hecho, acá hay alguna normativa que pudo haberse generado de alguna manera infringiendo este principio de igualdad de partes, cuando, por ejemplo, se regula que en los casos en los que el Estado es parte no cabe el abandono, por ejemplo, ¿no? Pero si el abandono lo pueden aplicar para el privado. Y así pueden haber varios otros ejemplos. Entonces, la idea es que el proceso no tenga por delante una inclinación de balanza según el que venga pueda tener alguna posibilidad de tener un privilegio por raza o patrimonio. Y por supuesto tampoco en el caso de tratarse de una entidad estatal. El principio de contradicción o audiencia bilateral, todos los actos del proceso deben realizarse con conocimiento de las partes, porque esto es trascendental para que se pueda ejercer el derecho de defensa. Si, por ejemplo, la parte demandada deduce una excepción o varias y el juez no le corre traslado a la parte demandante y el juez resuelve declarándolas fundadas, claramente se afectaría su derecho de defensa. Por eso la audiencia bilateral o la contradicción lo que permite es que la contraparte pueda conocer la posición de la otra, de modo tal que pueda proponer las defensas que convengan a su derecho dentro de las que estén debidamente reguladas en la normativa procesal. Entonces, lo mínimo que hace el juez cuando se deduce una excepción o varias es tenerlas por deducidas y correrle traslado, por ejemplo, a la parte, en este caso demandante, para que dentro de un plazo que está regulado según cada vía procedimental pueda hacer la absolución respectiva. Por supuesto que puede ocurrir que, vencido el plazo, aquella parte a la que se le otorga este derecho no lo ejerza, no haga absolución, pero finalmente eso no inhibe ni impide, por supuesto, que el juez pueda emitir ya la decisión, porque de lo que se trata es que se ponga en conocimiento y, claro, ya la parte contraria, según convenga su derecho, reitero, podrá absolver o no, pero si no lo absuelve, tendrá que asumir las consecuencias
de una ausencia de defensa que la puede perjudicar de cara a la decisión que el juez va a adoptar. La publicidad del proceso no es justicia secreta ni procedimientos ocultos. Sin embargo, no necesariamente todo proceso debe ser público. Por ejemplo, en el ámbito de familia, obviamente hay una restricción a la publicidad y entiendo que en materia penal también, en alguna de las etapas iniciales del proceso penal, antes de la etapa de juzgamiento, también hay una reserva. Dicho sea de paso, hace poco en el módulo que tiene el Poder Judicial para revisar el estado de los procesos a nivel de lo que es Cortes Superiores, se ha incorporado un requisito adicional que es el del nombre de las partes o de alguna de las partes en el proceso. Antes se ponía el juzgado, la materia, el año y el expediente. Ahora están pidiendo además que se registre el nombre o la denominación de la empresa, si es del caso. Y esto tiene que ver con una disposición de la Autoridad Nacional de Datos Personales que ha solicitado que haya este tipo de requisito adicional para poder acceder a la información, un poco también protegiendo esta información de terceros, ¿no? La obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley no se puede modificar salvo que la propia norma la autorice. Esto quiere decir que las partes no pueden disponer de las normas procesales. Es decir, si el Código Procesal regula que en el caso del proceso de conocimiento el plazo para contestar la demanda es de 30 días, las partes no pueden de consuno decirle al juez que han acordado que para este proceso específico el plazo para contestar la demanda será de 15 días o de 10 o de 20. Eso sí se puede hacer, en cambio, en el ámbito arbitral, pero eso porque el origen del arbitraje está vinculada a la autonomía de la voluntad de las partes y es un proceso privado y las partes establecen las reglas que mejor les parecen, pero eso no pasa en el ámbito judicial. Principio de la cosa juzgada. Para que los fines del proceso se concreten, es indispensable que la decisión final que se obtenga sea de exigencia inexorable. Esto debe entenderse en lo inexorable, en el sentido de que, como les he señalado, el proceso es finito, el proceso tiene etapas, y una vez que la decisión es firme, esta decisión final ya no puede ser cuestionada intraproceso. Eventualmente, si es que se alega un fraude, podrá ser cuestionada a través de un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, o si se alega la afectación al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, podrá interponerse una demanda de amparo. En aquellos casos, la cosa juzgada, si es irrita, si es ilegal, si no es constitucional, eventualmente puede ser deshecha y se repondría el proceso judicial al estadio previo al que se cometió el vicio y ya no habría una cosa juzgada y se reanudaría el proceso judicial respectivo. Principio de motivación de las resoluciones judiciales, ¿no? Se evita las arbitrariedades y se permite a las partes usar adecuadamente el derecho de impugnación contra los autos o sentencias. Esto porque, como ustedes conocen, en el caso de los decretos no requieren motivación, pero sí los autos o las sentencias y las sentencias sí requieren motivación. Y esta motivación tiene que ser pues una motivación suficiente. Tampoco hay un marco específico que establezca cuán motivada tiene que ser la sentencia en términos de páginas y de párrafos y de acápites y de citas y de análisis. La motivación tiene que ser suficiente. ¿Suficiente para qué? Para que la parte que se siente agraviada por la decisión pueda conocer debidamente los motivos de esa decisión y pueda recurrir y pueda ejercer su derecho a la impugnación, sea en el caso de una apelación o de manera extraordinaria a través del recurso de casación. Sobre el tema de motivación de resoluciones judiciales, ustedes conocen el precedente Yamoja, donde ya el Tribunal Constitucional estableció cuáles pueden ser las patologías en cuestión de motivación de decisiones judiciales y a partir de ello se establece, contrario sensu, cómo es que debe motivarse adecuadamente una decisión judicial. Ahora bien, ¿para qué sirven los principios del procedimiento?
pues para poner de manifiesto el sistema procesal por el que el legislador ha optado. Y aparecen por lo general en el título preliminar. Y esto pasa siempre, ¿no? Si ustedes revisan el Código Civil, van a encontrar que tiene su título preliminar. Nuestro Código Procesal Civil tiene su título preliminar. La ley del proceso contencioso administrativo tiene su título preliminar. La ley del procedimiento administrativo general tiene su título preliminar. Incluso la Constitución tiene un preámbulo. Y eso es así porque el legislador quiere que uno empiece leyendo el título preliminar para que uno pueda entender cuál es el sistema procesal que se ha optado y que va a estar de alguna manera regulado en las normas que vienen a continuación en el cuerpo procedimental de que se trate. Y claro, hablamos de un sistema publicístico y de un sistema privatístico, y lo cierto es que no hay un sistema químicamente puro a nivel normativo, un sistema procesal químicamente puro a nivel normativo. Es decir, incluso como vamos a ver, pueden haber, como lo vamos a ver a continuación, algunos principios del sistema publicístico que en algún punto se van a comportar como privatísticos y algunos del privatístico que en algún punto se van a incluso convertir o van a mutar como si fueran propios del sistema publicístico. ¿Cuáles son los principios del procedimiento que orientan un sistema privatístico? El principio de iniciativa de parte, denominado también principio de la demanda privada, para significar que la necesidad de que sea una persona distinta al juez quien solicite tutela jurídica. Evidentemente, el juez no puede ser juez y parte. El juez es este tercero imparcial que conforma el triángulo donde tienes al demandante, el juez y el demandado, y obviamente no es un tema que vamos a discutir acá sobre acumulaciones y litisconsorcio, pero pueden haber varias pretensiones y pueden haber varios sujetos procesales incorporados en calidad de parte demandante y parte demandada, litisconsorcio necesario, facultativo, lo que fuere. Pero lo cierto es que el juez está sentado en su despacho y el juez recibe un pedido de tutela a través de el ejercicio del derecho de acción que se materializa en un documento que se llama demanda. Entonces, el juez, por más que conozca de una situación a nivel privado, no puede interponerse una demanda ante su propio despacho porque no tendría pues interés para obrar legitimidad ni nada, porque no es el titular de la situación jurídica que está siendo comprometida o controvertida. Es el tercero que va a resolver justamente sobre aquello. Distinto, y no se confundan acá con el ámbito penal, ¿no? Donde el fiscal, como es el que persigue el delito, sí puede actuar de oficio en la persecución del delito. Pero acá, frente a las controversias privadas, por más mediáticas que sean y por más noticia que se tenga de aquellas, el juez no puede entrar a resolverlas manu militari ni motu propio, sino que tiene que esperar la interposición de una demanda para poder activar el proceso y que se ejerza de manera plena el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. El principio de la defensa privada es una extensión del principio anterior, pero para el demandado. Evidentemente, si no hay una demanda, el demandado no puede ejercer un derecho de defensa y eso tiene que ver con que primero tiene que interponerse la demanda, admitirse la demanda y correrse traslado a la demanda, momento en el cual el demandado recién noticiado con esta situación en la cual él va a tener la condición de demandado y le están exigiendo una serie de pretensiones, va a realizar su defensa privada en el proceso a través de las defensas formales y de fondo que regula el Código Procesal Civil. El principio de congruencia es súper importante, es muy importante porque, como dice la diapositiva, el juez no tiene la facultad de afectar la declaración de voluntad del pretensor y concederla más de lo que ha pretendido en su demanda. Esto quiere decir que el juez está limitado por las pretensiones. Sin embargo, este impedimento no aplica cuando el juez otorga menos, porque, como dice la diapositiva, el demandante pudo no haber probado todos los extremos de su pretensión. Por ejemplo, si el demandante interpone una demanda que contiene una pretensión indemnizatoria por lucro cesante de $100,000, el juez puede otorgar una pretensión, puede otorgar una indemnización de menos de 100,000 si es que la prueba que se ha acompañado no acredita necesariamente los 100,000. Pero lo que no podría hacer el juez
es otorgar más de los 100.000, porque si se otorga más de los 100.000, se estaría incurriendo en un vicio de congruencia por ultra petita, es decir, se otorga más de lo que pidieron las partes. Por otro lado, hay una sentencia citra petita cuando el juez omite pronunciamiento sobre alguna de las pretensiones. Si es un caso de acumulación, donde se ha propuesto más de una pretensión y el juez omite resolver alguna de ellas, entonces también está afectando el principio de congruencia que está enraizado también con el ejercicio del derecho a la defensa, ¿no? Y finalmente, si es que se pronuncia sobre una pretensión no propuesta, entonces también se afecta el principio de congruencia por extra petita. Es decir, imaginemos que el demandante pide la nulidad de un contrato y pide la cancelación del asiento registral donde esa compraventa cuya nulidad se pretende está inscrita en el registro público y el juez en la sentencia le otorga una indemnización, cosa que no se ha solicitado, ¿no? Entonces ahí están las posibilidades en las que el juez puede incurrir en un vicio de congruencia que tendría que dar lugar a la nulidad de la sentencia en los casos que hemos comentado. El principio de impugnación privada supone la prohibición absoluta al juez de que pida un nuevo examen de la resolución que ha expedido y porque los medios impugnatorios están al servicio de las partes y los terceros legitimados. Evidentemente acá el juez, imaginemos que ninguna de las partes apeló. Si ninguna de las partes apeló, el juez no puede, por más que considere que ha incurrido en un error, no se puede apelar a sí mismo. Sin embargo, hay supuestos de revisión, pese a que no haya habido una impugnación, en algunos supuestos, cuando, por ejemplo, la parte demandada estuvo representada por un curador procesal y algunos otros, o cuando el demandado es incapaz. Hay una serie de supuestos donde incluso la no apelación no supone que haya una revisión de lo resuelto por la instancia superior. Ahora vamos a ver los que orientan a un sistema publicístico. Primero importante, el principio de dirección judicial del proceso, denominado también principio de autoridad. El juez ya no cumple en el proceso un rol totalmente pasivo, como era anteriormente bajo las reglas del Código de Procedimientos Civiles del año 1912. El Código del año 93, que es el que se mantiene vigente, le impone al juez un papel importante en el trámite del proceso y lo convierte en un director del proceso, ¿no? Y esto tiene que ver con el principio de impulso oficioso, que es un subprincipio del anterior, porque tiene que ver con la manifestación concreta de la dirección judicial. Sin embargo, acá vamos a ver que principio del sistema publicístico se comporta, en el caso del artículo 504 del Código Procesal Civil, como uno del sistema privatístico, porque si revisamos el artículo 504 del Código Procesal Civil, vamos a verificar que dice lo siguiente. Subcapítulo 2, título supletorio, prescripción adquisitiva, rectificación o delimitación de áreas o linderos, 504, tramitación. Se tramita como proceso abreviado la demanda que formula y tiene varios supuestos y termina diciendo, este proceso solo se impulsará a pedido de parte. Entonces, acá el impulso oficioso tiene una limitación en este artículo. Y eso es perfectamente posible, por supuesto, porque incluso yo les había dicho que hay principios que tienen algunas excepciones y se comportan de manera contraria, pero en principio el impulso oficioso es la regla, ¿no? Salvo estas situaciones puntuales muy específicas. El principio de inmediación tiene que ver con la situación en la que el juez debe tener el mayor contacto posible con todos los elementos subjetivos, que son los que intervienen, las partes, y los objetivos, que son los documentos, lugares, etcétera, que conforman el proceso. El artículo 50 del Código Procesal Civil, de hecho, establece la posibilidad de que en el caso el juez que ha estado actuando, dirigiendo el proceso, sea removido o separado, el nuevo juez que se incorpora al proceso pueda, en aplicación justamente del principio de inmediación,
reprogramar las audiencias que considere o eventualmente, cuando menos, escuchar a las partes en un informe oral para poder inmediar y poder, en ese caso, en ese supuesto, tomar contacto con los elementos del proceso, ¿no? El principio de concentración señala que es imprescindible regular y limitar la realización de los actos procesales. Eso está regulado en nuestro Código Procesal Civil. De hecho, hay una regulación de qué actos pueden realizarse en el proceso. Los principios de la buena fe y la lealtad procesal se excluyen las trampas procesales, los recursos innecesarios y las inmoralidades de todo orden. El artículo 109 del Código Procesal Civil justamente establece incluso la posibilidad de sanción cuando las partes o incluso los abogados no adecúan su comportamiento a estos principios que deben regir a lo largo de todo el íter del proceso. Yo sé de paso, cuando hablamos del principio de inmediación, cuando luego de la pandemia se incorpora la virtualidad, se discutió mucho sobre si la virtualidad cumplía o era adecuada al principio de inmediación, y al final se ha sostenido que sí. De hecho, me parece que la semana pasada salió una disposición ya de la presidencia de la Corte Suprema de que, por ejemplo, los jueces tienen ya que estar en sus despachos para realizar las audiencias a los efectos de que las lleven a cabo de manera presencial en sus lugares de trabajo y no en sus domicilios donde estaba pasando regularmente, ¿no? El principio de economía procesal procura la agilización de las decisiones judiciales, que los procesos se tramiten de la manera más rápida y menos costosa en dinero y tiempo. El principio de celeridad procesal se expresa a través de perentoriedad o improbabilidad de plazos o en principios como el impulso oficio del proceso. Esto, por ejemplo, cuando hablamos de perentoriedad o improrrogabilidad, claro, en principio los plazos son perentorios porque se otorgan siempre bajo un apercibimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando se admite a trámite la demanda y se corre traslado de la misma, se otorga un plazo para contestar según la vía procedimental de 30, 10 o 5 días en los procesos ordinarios, y la carga es del demandado y la consecuencia ante el no apersonamiento y contestación es justamente la declaración de rebeldía, y la improrrogabilidad es la regla, pero como he señalado, hay supuestos en los que el juez, atendiendo a los fines del proceso, también puede prorrogarlos, porque en la medida que sean plazos judiciales, ¿no? Es decir, que sean otorgados por el juez, ¿no? Si, por ejemplo, el juez otorga un plazo de 10 días para que se presente una pericia, el perito dice, señor juez, me voy a demorar 15, deme 5 días más, entonces el juez normalmente le va a dar los 5 días más. Pero lo que no podría prorrogar, por ejemplo, son los plazos para las impugnaciones. O sea, no es posible que habiendo 10 días, por ejemplo, para interponer un recurso de apelación en el proceso de conocimiento, el juez le prorrogue el plazo a 20 días para la apelación, ¿no? Principio de socialización del proceso no solo conduce al juez a expedir una decisión justa, sino que lo faculta para impedir que la desigualdad en que las partes concurren al proceso sea un factor determinante para que los actos procesales tengan una orientación que repugne el valor justicia. Entonces, claro, acá el juez en todo momento tiene que impedir una desigualdad en el proceso, y más todavía que esta desigualdad en los casos en que sea inevitable pueda ser un factor determinante para que una de las partes pueda tener alguna ventaja y que finalmente los actos procesales que se emitan no estén orientados a la justicia y a los fines del proceso. Principio de integración del derecho procesal concede al juez la posibilidad de cubrir los vacíos o defectos en la norma procesal. En este caso se recurre a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia. También hay una norma similar del Iura Novit Curia en el caso del Código Civil, ¿no? El principio de vinculación y elasticidad señala que en el caso de la vinculación, las normas procesales usualmente tienen carácter imperativo, salvo que las mismas normas prescriban que algunas de ellas no tienen tal calidad, en cuyo caso pueden ser
digamos, puede ser elásticas, el juez puede de alguna manera, no siendo imperativas, determinar alguna posibilidad de cumplimiento distinta, ¿no? El principio de elasticidad está referido al cumplimiento de las formalidades previstas en el ordenamiento procesal. Y eso tiene que ver, reitero, con la posibilidad de que el juez pueda adecuar el cumplimiento a los fines del proceso, ¿no? El principio de adquisición, por ejemplo, se puede materializar en la etapa probatoria, ¿no? Ese es el típico ejemplo que se pone. En la medida que los actos que realizan las partes se incorporan al proceso y por tanto dejan de pertenecer a quien lo realizó y forman parte del proceso, de modo tal que, como dice la diapositiva, desaparece el concepto de pertenencia. Imaginemos que una de las partes ha ofrecido un medio de prueba y ese medio de prueba tiene por finalidad probar determinado hecho. Entonces, una vez que el juez ya lo admite, lo que corresponde es que oportunamente lo valore. Y si en ese punto la parte que lo ofrece, por alguna razón de conveniencia, considera que debe excluirlo del proceso, podría pedir el desistimiento de esa prueba. Pero en mi experiencia, los jueces rechazan esa situación, salvo que realmente sea una prueba impertinente y el juez no lo haya advertido previamente, pero de no serlo, por más que la parte que lo ofrece lo quiere excluir, como ya forma parte del proceso y para el juez en un tema probatorio, ese es un elemento que va a serle de utilidad para los efectos de generarse la certeza que lo va a tener que llevar a decidir en un sentido u otro al momento de emitir la sentencia, no la va a rechazar, la va a dejar en el proceso. Y luego lo otro hablábamos de los principios de preclusión, que ya hemos visto postulatoria, probatoria, decisoria, impugnatoria, ejecutoria, y los actos procesales son ejecutados en las etapas procesales que corresponden. Y si no se hace en esas etapas, se pierde el derecho a realizarlos. Y como dice la diapositiva, en cualquier caso su ejecución tardía no tendrá ningún valor. Por ejemplo, si yo presento mi escrito de contestación de demanda en el día 34, cuando tenía 30 días, me van a rechazar por extemporáneo el escrito y por tanto, más allá de yo haber contestado la demanda, esa contestación no va a tener valor porque me van a declarar rebelde con eventualmente las presunciones relativas que de ello deriven. De otro lado, la preclusión y las etapas funcionan como un pasadizo que tiene una puerta de ingreso y tiene una puerta final y en el ínterin van apareciendo otras puertas que el demandante y el demandado van abriendo y van cerrando, pero que impide que puedan retroceder para retornar por la puerta que ya se cerró. Salvo, por supuesto, que se haya verificado la situación de vicio en el proceso que determine la nulidad de algunos actos procesales y eso suponga la restitución del proceso a una etapa previa que ya había sido en su momento, digamos, transitada. Pero eso ocurrirá si es que hay eventualmente un vicio insubsanable y que no pueda, y que pueda afectar evidentemente la buena marcha del proceso. Los principios regulados en el Código Procesal Civil están en el título preliminar, derecho a la tutela judicial efectiva, principio de dirección e impulso del proceso, fines del proceso, integración de la norma procesal, iniciativa de parte y conducta procesal, inmediación, concentración, economía y celeridad procesales, socialización, juez y derecho, principio de gratuidad en el acceso a la justicia, principios de vinculación e informalidad, principio de doble instancia. Ya los hemos revisado de alguna manera acá, y los principios procesales que están tácitamente incorporados, pero que no están listados en este catálogo del artículo 1 al artículo 10, son, por ejemplo, el de contradicción, el de adquisición, el de eventualidad y publicidad. Sin embargo, como ustedes aprecian del Código Procesal Civil, cuando el juez o cuando la norma procesal, perdón, indica se corre traslado, ahí está el principio de contradicción, claramente. Y la adquisición ya lo hemos más o menos identificado, que puede verificarse fundamentalmente en la etapa probatoria y los demás que están mencionados ahí. Ahora bien, ustedes conocen que ya de un tiempo a esta parte se viene regulando
con mayor énfasis y los procesos se están adecuando al modelo de oralidad en el ámbito civil. También ya se había hecho en lo laboral, ¿no? Y en los principios de oralidad en el proceso civil también hay algunos que están listados en la diapositiva, que básicamente ya los hemos señalado, pero hay uno que es principal, ¿no? Que es la interpretación de los principios procesales, en el sentido de que el juez debe interpretar a la luz de la exigencia de optimizar los derechos fundamentales del derecho procesal de las partes en conflicto. Y luego están los demás principios que ya hemos señalado de alguna manera, el principio de instrumentalización del proceso, el principio de dirección e impulso de oficio, el principio de inmediación, el de concentración y celeridad, el de buena fe, el de igualdad, de vinculación y formalidad, de publicidad. Estos principios también están regulados para el proceso civil en oralidad. Bien, en el tema de la tutela jurisdiccional efectiva, tenemos que precisar cuál es la noción de este concepto, ¿no? Y en este concepto tenemos que se trata de un derecho constitucional que tiene todo sujeto de derecho de acceder a un órgano jurisdiccional para solicitar tutela de una situación jurídica que se alega está siendo vulnerada o amenazada a través de un proceso dotado de las mínimas garantías, luego de lo cual se expedirá una resolución fundada en derecho con posibilidad de ejecución. Vamos a luego desmenuzar también esta definición. Por ahora quiero plantear, como lo señaló el Tribunal Constitucional, a modo de diferencia con el debido proceso, porque así también como se puede confundir proceso con procedimiento, se puede confundir tutela jurisdiccional efectiva con debido proceso. Y el Tribunal Constitucional, en esta jurisprudencia que se señala en la diapositiva, señaló que el derecho al debido proceso significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos, mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder deber de la jurisdicción. Y entonces, para ir terminando, entonces, ¿cuál es el contenido de este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva? Primero, el acceso a la jurisdicción. Ya hemos señalado que este acceso a la jurisdicción se materializa a través del ejercicio del derecho de acción con la interposición de una demanda. Y este acceso a la jurisdicción debe estar exento de obstáculos que lo impidan o lo conviertan en gravoso o en algún punto lo restrinjan. O sea, tampoco estamos hablando acá que va a ser el acceso a la jurisdicción irrestricto, porque hay ciertas reglas que cumplir para determinado proceso, pero la idea es que el acceso a la jurisdicción no presente obstáculos que lo anulen o impidan su cabal ejercicio. Por ejemplo, acá alguien podría decir, la justicia no es gratuita, ¿no? Y por tanto, como la justicia no es gratuita, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen los fondos para proveer del pago de los aranceles y los demás gastos en el proceso? Bueno, en ese caso se puede acreditar la situación de necesidad y se podría eventualmente otorgar un auxilio judicial. Esa es una herramienta que coadyuva a eliminar eventualmente, en la medida de lo posible, de obstáculos el acceso a la jurisdicción. El derecho a un proceso mínimo, a un proceso con mínimas garantías. ¿Cuáles son estas mínimas garantías? El derecho a un juez natural. Cuando hablamos de un derecho a un juez natural, estamos partiendo de la premisa que es aquel que está predeterminado por la ley y por tanto no te pueden sustraer de ese juez natural y por tanto no te pueden llevar a un juez que no corresponde. Y si eso llegara a ocurrir, hay un filtro inicial que lo tiene que hacer el propio juez, estableciendo su propia competencia y eventualmente si el juez la admite por un error en la determinación de su competencia, existe la posibilidad de que la parte demandada, cuando recibe una demanda con apartamiento o afectación a su derecho al juez natural, pueda cuestionar la actuación de este juez a través de la excepción de incompetencia.
El derecho a la asistencia de letrado. Acá estamos hablando de la tutela jurisdiccional efectiva en general, aplicable a todos los procesos, ¿no? Evidentemente, los actos dentro del proceso deben tener defensa cautiva. Eso supone que debe haber, evidentemente, la asistencia de un abogado que suscriba los escritos, en este caso, que son propiamente los actos procesales de las partes a lo largo del proceso. También, eventualmente, el Estado, a través del Ministerio de Justicia, provee de abogados de oficio que en circunstancias especiales también pueden dar un servicio gratuito de asistencia a la parte que lo requiere, ¿no? Luego, también tenemos, dentro de estas mínimas garantías, que tiene que haber el ejercicio y el respeto al derecho a la defensa. Y este derecho a la defensa, como se señala en la diapositiva, tiene elementos propios o contenido propio también. Y en uno de ellos es el respeto al principio de congruencia, al cual ya nos hemos referido. Otro es el derecho al doble grado de la jurisdicción, que está previsto en respuesta al posible fallo judicial, porque evidentemente el juez de primera instancia puede cometer un error al emitir una decisión, y ese error puede ser susceptible de ser corregido, y esa corrección se hace a través de la impugnación, básicamente del recurso de apelación, que es además lo que reconoce nuestra Constitución, el principio de doble instancia. Nuestra Constitución no reconoce el derecho a la casación, por ejemplo. El derecho a la casación es un derecho de construcción absolutamente legal, ya no es constitucional, y por eso está regulado como está regulado de manera excepcional en nuestro Código Procesal Civil, con los matices que va a ir adoptando en el tiempo, seguramente hasta que, esperemos en breve, o más temprano que tarde, la Corte Suprema se convierta realmente en una Corte de Casación y de certiorari, y no sea una doble instancia para determinadas pretensiones cuando los procesos se inician ante una sala superior. Otro de los elementos que está contenido en el derecho a la defensa es el derecho a probar. Y esto es fundamental, porque de acuerdo al Código Procesal Civil, aquel que alega un hecho tiene que probarlo. Y para que una pretensión sea estimada favorablemente, se tiene que tener la certeza del derecho a la misma. Y por tanto, hay una serie de hechos que van a tener que ser acreditados porque son esos los hechos que dan sustento a esa pretensión. Entonces, las partes dentro del proceso tienen el derecho a ofrecer todos los medios de prueba que convengan a sus intereses en procura de acreditar y sustentar la pretensión respectiva. Como también la parte demandada tiene todo el derecho de presentar sus medios de prueba en contraposición a los presentados por la parte demandante para lograr justamente el efecto contrario, esto es que la pretensión del demandante sea desestimada. Pero no solamente está el derecho a ofrecer los medios de prueba, sino que el derecho de probar también tiene un segundo elemento, que es el derecho a que esos medios de prueba se admitan. Y al momento de admitirse, por supuesto, con el filtro de aquellos medios de prueba conducentes, pertinentes, y aquellos medios de prueba que no lo son tendrán que ser rechazados, porque no acreditan los hechos o porque son hechos de notorio conocimiento. Pero no solamente es cuestión de que uno pueda ofrecer y que el medio de prueba sea admitido, sino que finalmente en aquellos medios de prueba que lo requieran, también se actúen. Por ejemplo, la pericia, una exhibición, una declaración de parte, una testimonial. Y luego no solamente que se ofrezcan, que se admitan, que se actúen los que deben actuarse, sino fundamentalmente que se valoren en el momento de emitirse la sentencia. Una ausencia de valoración del material probatorio de una de las partes puede generar la nulidad de la decisión, en tanto se afecta el derecho a la prueba. Luego, el derecho a la publicidad de los procesos, que ya hemos visto tiene también algunas restricciones según el tipo de proceso que se trate. Luego, este derecho a un proceso con las mínimas garantías también nos propone que debe ser un proceso sin dilaciones indebidas, ¿no? Hay este viejo aforismo que justicia que tarda no es justicia, y claramente cuando la norma y la doctrina habla de un proceso sin dilaciones indebidas,
nos estaba diciendo que en sí mismo el proceso puede tener dilaciones debidas, contrario sensu, porque obviamente hay plazos, no se puede uno saltar los plazos, las etapas. Sin embargo, lo que acá se evita o se debe, digamos, excluir como práctica es la dilación indebida. Y esto tiene que ver con el control del juez a partir de su dirección en el proceso de aquellos actos que pueden ser arbitrarios, repetitivos y de mala fe, ¿no? Que evidentemente están propuestos justamente para generar una dilación en perjuicio de la posición jurídica del demandante. Porque incluso hay procesos que pueden durar tanto que ya la satisfacción de la pretensión, aún con una sentencia favorable, pudiera no ser efectiva, ¿no? Y por supuesto acá, como el proceso tiene una duración inexorable, inevitable, para neutralizar el tiempo en el proceso existe lo que se llaman las medidas cautelares. Y de hecho las medidas cautelares también forman parte del contenido de la tutela jurisdiccional efectiva, porque así lo ha establecido también en interpretación del artículo 139 el Tribunal Constitucional. Es decir, es importante que para la satisfacción de la pretensión y su estimación favorable en una sentencia venga acompañada de la posibilidad de asegurar la posibilidad de la ejecución de la decisión justamente a través de las medidas cautelares. Entonces, frente a la dilación natural del proceso, el antídoto sería el otorgamiento de medidas cautelares. Luego, el contenido de este derecho nos presenta el derecho a una resolución fundada en derecho que ponga fin al conflicto. Y cuando hablamos de fundada en derecho, eso es fundamental porque los hechos los prueba la parte y el derecho incluso lo aplica el juez aunque haya sido mal invocado. Pero tiene que haber una fundabilidad en derecho porque eso va a permitir también que, como dije en su momento, la parte afectada pueda proponer las impugnaciones en su momento sabiendo por qué razón legal han desestimado su posición en el proceso. Y por supuesto que ponga fin al conflicto. Esto es importante porque eventualmente, aun cuando la sentencia pone fin a la instancia, al proceso, debiera hacerlo, según el artículo 121 del Código Procesal Civil, con la sentencia, excepcionalmente, el juez puede pronunciarse sobre la validez de la relación procesal y por ende también podría eventualmente dictar un fallo inhibitorio, es decir, una sentencia que declare improcedente la demanda. Pero una sentencia que declare improcedente la demanda no pone fin al conflicto. La que pone fin al conflicto es la que declara fundada o infundada la demanda, no aquella que declara la improcedencia de la demanda, porque declararse improcedente la demanda por alguna de las causales reguladas en el artículo 429, eventualmente podría reintentarse o reproponerse una nueva demanda y eso eventualmente mantendría vigente la situación de conflictividad. Y luego, finalmente, el derecho a la efectividad de la sentencia en el sentido de que la jurisdicción tiene que proveer los mecanismos para, cuando se trata de una sentencia de condena, pueda haber una satisfacción de la misma, pero claro, eso dependerá en algunas circunstancias también de la posibilidad de ejecución efectiva, porque si, por ejemplo, estamos frente a una pretensión dineraria y el juez emite una sentencia de condena para que el demandado le pague al demandante una cantidad de dinero determinada, eventualmente la situación de insolvencia del deudor o la falta de bienes o su ausencia física en el país, porque puede estar viviendo en otro lado, en otro país, vamos a decirlo así, podría dar lugar a que la sentencia no se haga efectiva, pero esa es una situación que ya escaparía al ámbito del contenido de la jurisdicción y eso ya tendría que ver más con una situación jurídica del deudor. Bien, esta es la presentación que haya preparado para el día de hoy y entiendo que tendríamos eventualmente algunos minutos adicionales para, si las hay, quedar a disposición de algunas preguntas de los asistentes al día de hoy. Si Doctor, hay Piero una pregunta. Alvarado quiere Sí, preguntar. sí, claro, claro, por supuesto, adelante.
Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Una consulta. En el proceso civil, por ejemplo, en una demanda de desalojo, ¿cuándo se puede considerar como fenecido, terminada? ¿Se puede considerar cuando una vez la sentencia está consentida o cuando está en estado de ejecución? ¿Exactamente en qué momento se considera ya finiquitado el proceso por completo? Bueno, la finalidad del proceso de desalojo es la restitución de la posesión en cabeza del demandado bajo la premisa que no tiene título para posesión. Por tanto, la satisfacción plena en una pretensión de restitución en la vía del proceso de desalojo es cuando el demandante obtiene la restitución de la posesión. Y esa restitución se puede dar de dos formas. Cuando el demandado, vencido, voluntariamente le entrega o le restituye la posesión al demandante y en caso de renuencia, el juez ordenará el lanzamiento. En ese caso, el juez dará por concluido el proceso. Ahora, evidentemente, ya en la etapa de ejecución, eso es importante saberlo, la etapa de ejecución también solo se promueve a pedido de parte. Entonces, podría eventualmente haber algún caso de desalojo en el que el demandante nunca pida el lanzamiento y el juez no lo va a ordenar tampoco de oficio. Por tanto, esa podría ser una situación eventual en un proceso de desalojo, pero bien poco probable que ocurra, ¿no? Porque evidentemente el que ha planteado la demanda de desalojo quiere recuperar la posesión y sería absurdo pensar que eso pueda pasar. Entonces, o bien se termina por una restitución voluntaria o bien por una ejecución a través del lanzamiento. Doctor, hay otra pregunta en el chat que pregunta Marcial Alcarraz. ¿Podría revisarlo, por favor? Sí, los principios procesales emergen de las normas procesales o las normas emergen de los principios. A ver, como he señalado, los principios procesales que están provistos y que la doctrina acepta pacíficamente en el proceso judicial se construyen y a partir de ahí se regulan las normas que van a establecerse en determinado código procesal civil. Por eso es que señalábamos que los principios van a estar incorporados en la parte inicial, porque es ahí donde el legislador va a proponer cuál es la ideología dentro de la normativa que está contenida en los procedimientos y obviamente las normas sobre cómo se regula la etapa postulatoria, la probatoria, la decisoria, la impugnatoria y la ejecutoria están, están inmiscuidas, están impregnadas de los principios. Entonces los principios se establecen y en función de esos principios se construyen las disposiciones o normas que regulan el procedimiento. Entonces ya no se podría dar algunos principios implícitos. Lo que pasa es que en realidad el tema de la regulación de los principios en el código no significa que no reconozcamos normas distintas como por ejemplo la Constitución, ¿no? Entonces al final el Código Procesal Civil es una norma legal, pero al final la regulación, el proceso mismo no puede ser consigo mismo. La naturaleza del proceso es bilateral, entonces por eso hablábamos de que hay algunos principios que son tácitos, pero incluso siendo tácitos están impregnados en el código y es a partir de los mismos que también las normas se van regulando en el código, ¿no? Muy bien, doctor. Viendo que no hay más preguntas, en nombre de Bill Lawyer y de los participantes presentes, expresamos nuestro más sincero agradecimiento por los conocimientos y reflexiones que nos ha brindado. Ha sido un honor y es apremiante y enriquecedor contar con su presencia. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchas gracias por su Ok, ponencia. muchas gracias. Buenas noches con todos. Gracias.